Recupera todo, ¿no? ¿Sí? Prepárate para el examen de lunes. ¿Qué pasó? Lo representó en el Voy a llamar centro lista de nuevo entonces a la vuelta. para que me explique. Terminando la clase. Pues yo podría A ver leer quiénes son los que se han ido. ¿Qué? ¿Y usted? ¿Dónde estaba? ¿Ahí, en esa aula? No, ahí no se puede parquear. Tenemos que aprender entonces nosotros desde el punto de vista etológico la parte del ojo y la parte del oído. Dentro de las láminas que vamos a observar, solamente nosotros tenemos ojo. Oído no se puede sacar cortes histológicos. Bueno, de pabellón auricular sí se puede sacar porque es parte del cartílago, pero a través del conducto auditivo externo, oído medio, oído interno no se puede. El ojo es mucho más fácil porque es un órgano que tiene tejido blando, está formado por tejido blando completamente. En cambio, la parte del oído es un poco más complicado porque tiene estructuras óseas para poder sacar cortes histológicos. Así como hemos visto y como hemos observado ustedes en embriología, en anatomía, la parte histológica viene a mencionarse las mismas características con respecto al ojo. La diferencia que nosotros vamos a observar es qué estructura lo componen exactamente cada una de esas partes. Nosotros sabemos de que el ojo tiene una parte anterior, como estamos viendo, y una parte posterior. Ahora, no solamente vamos a observar esas estructuras, sino las capas que lo conforman. En la parte posterior del ojo, bueno, excepto en la parte anterior, nosotros vamos a encontrar, en primer lugar, la esclerótica. Por debajo de la esclerótica, ¿qué es lo que se encuentra? No, por debajo de la esclerótica, ¿qué capa encontramos? La coroides encontramos que dentro, bueno, aparte de la coroide, ¿qué es lo que encontramos? La uvea también, que vamos a observar, y por debajo de esto, esta estructura de color amarillo, la parte más interna, viene a representar a la retina. En la parte anterior del ojo, ¿qué dice Durán? En la parte anterior del ojo, continuando a la esclerótica, vamos a encontrar la córnea. A la coroide, continuando esta estructura, vamos a encontrar, igual en la parte anterior del ojo, encontramos la retina, con las estructuras que lo conforman, en este caso el iris. Por detrás de eso, y también en comunicación con la coroide, porque de aquí tiene estructuras, ligamentos que lo fijan a este de aquí, que se va a denominar como el cristalino. Muy bien. Y este cristalino igual tiene estructuras que comunican con parte de la retina. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa entonces a nosotros desde el punto de vista histológico? ¿Qué componentes están formando cada una de estas estructuras? O sea, si es epitelio, si es tejido conectivo, si es cartílago, si hay vasos sanguíneos, si es sistema nervioso. Todo eso es lo que nos interesa a nosotros. Desde el punto de vista anatómico, entonces, no hay duda. Tiene 3 capas y tiene 3 cámaras. Ahora, entonces, como estábamos mencionando, por fuera una túnica fibrosa, que tenemos la esclerótica, que es esta parte, habíamos dicho, blanquecina opaca, y se continúa en la parte anterior del ojo con la córnea. Tenemos una túnica vascular, que es la uvea que se denomina, tenemos la coroide, el cuerpo ciliar y el iris.
la coroide, como estamos viendo aquí. Acá tenemos el cuerpo ciliar y aquí tenemos el iris. Y por debajo de todas estas estructuras tenemos la retina. Que la retina vamos a tener una parte nerviosa, tenemos una parte no fotosensible, tenemos una parte fotosensible y tenemos un epitelio pigmentario de la retina que confluyen, o sea, esta parte nerviosa de la retina confluyen, vamos a ver las células ganglionares confluyen todas sus raíces para formar y se dirigen hacia la parte posterior del ojo para formar el nervio óptico. Entonces, la túnica fibrosa, que consiste en la córnea transparente, dice, en la esclera blanca y opaca. O sea, tenemos dos, como habíamos mencionado. La túnica vascular, que es la urea, principalmente con la coroide, tenemos, como estábamos viendo, el cuerpo ciliar y el iris. Y por último, nuestra túnica nerviosa, que es nuestra retina. Veamos cada una de estas capas, entonces, con respecto a su estructura. Habíamos dicho y mencionado también, antes de entrar a las estructuras de la capa, tenía 3 cámaras. Tenemos una cámara anterior, que es el espacio entre la córnea y el iris. Aquí tenemos nuestra cámara anterior. Tenemos una cámara posterior, que es el espacio entre la superficie posterior del iris, la superficie posterior del iris, como estamos viendo, y la superficie anterior del cristalino. Tenemos en este espacio aquí hay una cámara posterior. Y detrás de todo eso es lo que se encuentra la cámara vítrea o el humor vítreo que se encuentra a este nivel. Entonces, desde el punto histológico, ¿qué es lo que tenemos que observar? Habíamos dicho, teníamos que observar esta estructura de aquí y esta estructura de aquí. O sea, teníamos que ver aquí donde teníamos la esclerótica, la coroides y la retina, y por debajo de esto íbamos a ver con respecto a la córnea, que viene a representar casi la misma estructura de la esclerótica. Lo que nos interesaba aquí es tratar de observar, y como habíamos visto, la parte del cristalino y la parte del iris con relación a lo que se va a formar. La pupila en sí viene a ser y representar el espacio que forma el iris. Aquí estamos observando entonces córnea, como estamos viendo aquí con mayor aumento. Ahorita vamos a ver qué capas estructurales lo están formando, pero según estamos observando hay una capa epitelial aquí. Pero esa capa epitelial o esa parte de aquí que estamos viendo, ¿qué estructura hay por delante de la córnea? ¿Qué estructura hay por delante de la córnea? ¿Sí? ¿De qué examen? ¿De qué? ¿Con el doctor Almaraz? Y yo le dije que tienen clase conmigo ustedes. Díganle al doctor Almaraz que me escriba quiénes son los que van a dar examen. Yo les voy a dar permiso, pero solamente con esa condición, de que el doctor Almaraz me envíe los nombres de los que deberían estar en este curso y están dando examen. ¿Entienden? Si no hay esa condición, o sea, que el doctor no me escribe nada, ustedes no le dicen nada, yo le pongo falta y directamente hago mi informe a dirección de carrera. ¿Ya? Bueno. Entonces, ¿qué capa tenemos por delante de la córnea? No. Montero, ¿qué capa tenemos por delante de la córnea? No. ¿Cómo fue la esclerótica? La esclerótica, córnea, estamos hablando córnea, por delante de
córnea. No sé, pelio. ¿Qué es, no? Hay algo que falta ahí, nadie casi nunca se menciona. ¿Por qué será? Gauna, ¿qué falta ahí? No sé. Tamayo. Estoy viendo. Igual, poniéndose Delante de la córnea, dijo. ¿Cómo pues? ¿Qué es lo que se le irrita en el ojo cuando está reseco? la tubila fibrosa. ¿Quién? No, nada. No está ahí, no lean lo que dice ahí. No está ahí, eso solamente está hablando de la córnea. Ahora yo quiero que está por delante de la córnea. La pupila. La retina está por delante de la córnea. La pupila está por delante de la córnea. Por delante significa acá, a este nivel, adelante, acá. Por detrás es lo que están mencionando. Por delante, ¿qué hay por delante de la córnea? ¿Ah? 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 ¿Qué es, Durán? ¿Ah? Vamos a estar toda la clase ahí buscando. ¿Qué opina Vega? No, ¿cómo? Pues si le estoy diciendo que no es la esclerótica, ya me van mencionando 4 veces. Vega, ¿cuál es? La fila ¿Qué lacrimal. falta? ¿Ah? La fila lacrimal. No, La esclerótica, dice. párpado, ¿cómo que pues párpado? Párpado del ojo, estoy diciendo. Efectivamente, el párpado es por delante del ojo, no solamente de la córnea. Yo estoy diciendo por delante de la córnea. La pesadilla. La esclerótica. No, hay una enfermedad itis, dice ahí. La conjuntiva, pues falta. Hay una capa de tejido conjuntivo ahí. ¿No han escuchado de la conjuntivitis? Sí. Ya iba a decir. Estaba a puntito, no, pero como ya está. No le creo, Rivera. Casi no se menciona, no se habla sobre la conjuntiva porque no tiene una función específica, es simplemente lubricación nada más, para que el párpado no se pegue al ojo. Bien, hablando de la córnea, entonces vamos a ver que la córnea presenta 5 capas, donde vamos a ver desde la parte más externa un epitelio, membrana de Bowman, un estroma, la membrana de semen que se le menciona o se le denomina y el endotelio. Entonces, esto es lo que nos interesa desde el punto de vista histológico. ¿Qué es lo que está formando a la córnea? Entonces, si yo le pregunto en el examen cuáles son las capas de la córnea, ustedes me tienen que mencionar, hay una capa epitelial, hay una membrana de Bowman, hay un estroma corneal, hay una membrana de semen o de semen que se le menciona o se le denomina y un endotelio corneal. Eso está en la diapositiva que se los he enviado yo. Me dicen que no se los he enviado. Por WhatsApp antes de salir de vacaciones se los he enviado. Si la córnea se daña, dice, Ay, no. buen día. Si la córnea se daña, dice, por enfermedades, infecciones o lesiones, las cicatrices o decoloraciones resultantes pueden interferir en la visión, bloqueando o distorsionando la luz cuando entra hacia el ojo. Aquí estamos viendo sí una opacidad. Esa opacidad se denomina catarata. ¿Dónde ocurre eso? ¿La catarata dónde ocurre? No.
No, ¿O la pupila? no, En la córnea. no, ¿Dónde dijo? no. ¿En el cristalino? Cristalino, la catarata es la opacidad del cristalino, La vista. que igual puede afectar, pero en este caso estamos hablando de la córnea. Ahora, en la córnea, ¿será que hay alguna lesión que puede afectar a la visión? Sí. ¿Cómo se llama cuando crece? Sí. ¿Cómo se llama esa Cuando crece como el lesión? de los gatos, no les crece. Grande. Ajá, solo la córnea. Ay, no sé cómo se llama. Hay una carnosidad, se menciona, que se puede formar a ese nivel, que puede venir desde la esclerótica inclusive hasta la córnea. ¿Cómo se le llama a eso? ¿Qué? ¿Cuál carcinoma? ¿Terigio? No, el pterigium es otra cosa. Bien, después lo buscan, van a investigar ahí. La esclerótica, como estábamos mencionando, está compuesta por una lámina epiescleral, una sustancia propia y una lámina supracoroidea que se denomina. Entonces, esto es lo que nos interesa desde el punto de vista histológico. La función de la esclerótica principalmente es dar forma al ojo y ser la estructura que protege los elementos internos. Y vamos a ver que es opaca y está también recubierta por una capa de tejido conjuntivo denso. Aquí estamos observando la parte de la esclerótica. Es lo que nos interesa. El iris viene a ser la continuación del cuerpo ciliar, o sea, desde ahí se va a originar. Nosotros vamos a ver que está compuesto por tejido conjuntivo y en la parte posterior cuenta con células muy pigmentadas que como lo que eso es lo que nos da la coloración. La melanina, cuando hay mayor cantidad, los ojos serán de color oscuro. Cuando hay menor cantidad, los ojos serán de color claro. Entonces, quien da la coloración a nivel del iris es la melanina. La parte anterior, con células mioepiteliales con gran capacidad contráctil, las cuales forman, como hemos visto, tenemos dos músculos a ese nivel. El esfínter dilatador, tenemos el esfínter de la pupila, que es circular, y tenemos el dilatador de la pupila, que es radial. Ahora, con respecto al iris, que van a formar la pupila, el espacio, nosotros sabemos, cuando están normales, o sea, ambas cuando están del mismo tamaño y abertura son normales, se denomina isocórica. Cuando están muy dilatadas, ambas se denomina midriácea. Cuando están muy contraídas, pero ambas pupilas, se denomina miosis. Ahora, cuando hay asimetría, o sea, hay una muy contraída, otra muy dilatada o viceversa, independientemente si es derecho o izquierdo, se denomina anisocoria o anisocoria. Aquí estamos observando el iris, este es el iris, y lo estamos observando a nivel de la esclerótica. El cuerpo ciliar, que es una continuación de la coroide, vamos a ver que es la porción anterior engrosada de la túnica vascular y está situado entre el iris y la cara. El cuerpo ciliar tiene dos capas muy importantes. Una externa, que es el músculo liso, el músculo ciliar, y una región vascular interna, que su engrosamiento va a formar procesos ciliares que rodean el cristalino, las cuales tienen como función secreción del humor acuoso. No nos olvidemos de que aquí justamente estamos viendo una cámara anterior y una cámara posterior a ese nivel, que es limitante esa o ese cuerpo ciliar. Justamente tiene un medio de unión de anclaje, como habíamos dicho, al cristalino. El humor acuoso, que viene a estar dentro de la cámara anterior,
Es un líquido incoloro que se encuentra en la cámara anterior del ojo. Sirve para nutrir y oxigenar las estructuras. El humor acuoso sale del cuerpo ciliar. ¿Dónde se filtra esto? En el limbo esclerocorneal. La coroide, habíamos dicho, que es la esclerótica, o sea, se encuentra por debajo de la esclerótica, que es una capa vascular también, que forma parte de la uvea que se denomina, cubre a la retina, se encuentra entre la esclera y la retina, y está adherida con firmeza a la esclerótica en los bordes a nivel del nervio. Suministra soporte a la retina. Es una cubierta de tejido esponjoso, compuesta por tejido conectivo, vasos sanguíneos que van a permitir llevar nutrientes hacia la parte interna del ojo. Entonces, ¿cuál es su composición? Tejido conectivo. Y por último tenemos la retina. La retina tenemos dos partes, una retina nerviosa y otra que va a estar representada por el epitelio pigmentario de la retina. La retina nerviosa tiene dos estructuras, una parte no fotosensible y otra parte fotosensible. Al mencionar fotosensible significa de que en esa parte tenemos conos y bastones. La parte no fotosensible significa de que no hay conos y bastones. Ahora, ¿cómo podemos encontrar o dividir? Si nosotros esta parte posterior del ojo, esta cavidad, la dividimos en 4, 1, 2, 3, 4, nosotros vamos a observar que dos de esas terceras partes, o sea, si lo dividimos en 3, dos de esas 3 partes, 2 tercios dice, anteriores, son y van a formar la región fotosensible. La parte más anterior, una de esas 3 partes, vamos a ver que se denomina la región no fotosensible. Es el punto ciego que se denomina, si ustedes quieren llamarlo de esa manera, porque no hay conos y bastones a ese nivel. No tienen ninguna función específica. Al no haber conos y bastones, tampoco hay células ganglionares. Porque ¿qué son las células ganglionares? Nosotros vamos a observar de que son justamente células nerviosas que sus raíces van a dirigirse hacia la parte posterior del ojo y van a formar el nervio. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta nosotros? Esta parte de aquí, que es la parte más interna de la retina, esta de aquí que estamos viendo, la imagen tiene que pasar a través de todo eso y recién encontrarse a este nivel, donde tenemos los conos y bastones, tenemos los conos y los bastones. Entonces, la imagen recién se refleja a y recién se comunica hacia estas células ganglionarias. O sea que es más externa la imagen que interna. Tiene que atravesar todo eso para recién tener o nosotros encontrar una imagen. Bien, aquí está mencionando cada una de esas capas de la retina, ampliación de la retina que estamos viendo, las células fotorreceptoras con respecto a los bastones son más sensibles a la luz y los conos son menos sensibles a la intensidad de la luz. Aquí tenemos el cono y el bastón que estamos mencionando. Su estructura tiene un segmento interno, un pedículo de conexión y un segmento interno. ¿Cómo se produce la visión? Como estábamos mencionando, dentro de la membrana de los conos y bastones hay unos discos que transforman la luz en un potencial de acción. Hay mayor cantidad de discos a nivel de los bastones. Entonces, eso es lo que estábamos observando. Se ve una imagen invertida, pero sin embargo el cerebro lo convierte y lo distribuye de la misma manera para que se vea igual. Dentro de las neuronas de conducción, como estábamos mencionando, son células bipolares y células ganglionares.
Ahora, nosotros, y es muy importante eso a nivel de fondo de ojo, vamos a ver dos estructuras, una fóvea central, o sea, tenemos y se observa una parte vascular y una parte nerviosa que se denomina, o sea, este es el nervio óptico y esta es la parte vascular. La mácula viene a representar la parte del nervio óptico. En fondo de ojo, eso es lo que vamos a observar y eso es lo que nos interesa a nosotros observar. Significa de que todo está de manera normal. Si hay alguna alteración en una de estas dos estructuras, habría que ver un daño posible a nivel de la retina. Bien, tenemos nosotros el cristalino como penúltima estructura que vamos a observar. Nosotros sabemos de que es un disco convexo, es avascular, transparente y está compuesto por tres capas. Una cápsula del cristalino, un epitelio subcapsular y sus fibras del cristalino. Cuando ustedes han observado y han visto la formación del ojo a nivel de embriología, tiene una característica especial. El ojo se va a formar de adentro hacia afuera. ¿Qué significa esto? Que del tubo neural se forma la cúpula óptica. Esta cúpula óptica, al estar en contacto con el ectodermo superficial, recién hay una invaginación de ese ectodermo superficial para formar la parte del cristalino. La cúpula es justamente como un chulo de su chompa, digamos, el chulo, esa misma. Ese chulo, podríamos decir, al estar en contacto con el ectodermo superficial, recién se invagina para formar el cristalino. Pero lo especial que tiene el cristalino, o sea, no es un cristal como nosotros conocemos, de que tiene una sola estructura. O sea, ustedes han visto el espejo de o el parabrisas de su auto, los vidrios, entonces tiene una sola estructura, están formados por una sola estructura. El cristalino no, el cristalino, como estamos viendo, tiene varias capas. Cuando se está desarrollando, se viene a formar justamente esa estructura para que tenga esa forma. O sea, como estábamos observando, es una invaginación, es un saco que se va hacia adentro y al final se cierra. Pero para que tenga esa forma y esa función, son múltiples capas que se desarrollan y que nosotros lo vamos a observar justamente de esa manera. Entonces estamos viendo múltiples capas de células para formar, como estamos viendo, nuestro cristalino. Y le dé esa forma también. No es de que una bolsa que se llenó de líquido y gracias a eso hay transparencia. No. Son múltiples capas que justamente tienen esa función. Y por último tenemos el cuerpo vítreo o humor vítreo, que es un líquido gelatinoso, transparente, rellena los espacios entre la superficie interna de la retina y la cara posterior del cristalino, como estamos viendo. Todo esto viene a representar por nuestro cuerpo o humor vítreo. Este es mucho más denso que el humor acuoso. El humor acuoso es mucho más, podemos decir, menos espeso en relación al humor acuoso. Inclusive, ustedes si en anatomía me imagino que han ido y han cortado su ojo de vaca, han visto que justamente ese humor vítreo es más consistente, más duro. Tiene que tener así, o tiene que ser esa característica para que el ojo tenga y le dé esa forma al ojo y esa firmeza. Porque si fuera líquido, bien, o sea, bien líquido, fuera como un globo, una vejiga, o sea, ustedes se pudiera hundir o deformar fácilmente. Si no, esa característica es muy importante. Igual, este humor acuoso como este humor vítreo son los que le dan la presión intraocular gracias a esas dos estructuras. Porque ustedes me imagino que han escuchado de que con una presión alta se puede afectar a nivel de la presión ocular, o sea, el glaucoma que se denomina. Ahora, es muy importante cuál es la alteración. Si la alteración es
en esta parte de aquí, no es vascular el glaucoma. Pero si la alteración es a este nivel, entonces el glaucoma sí es por problemas vasculares, por problemas de presión arterial. Por eso, es muy importante, o le preguntan a usted, ¿le duele el ojo adelante o detrás del ojo? Si duele detrás del ojo, significa de que es el humor vítreo el que está alterado, entonces hay un problema de presión arterial. Pero si es hacia adelante que le duele el ojo, entonces no es un problema de presión arterial, sino puede ser alguna alteración a nivel simplemente del humor acuoso. Las estructuras accesorias, como estábamos y como casi nunca se menciona, es la conjuntiva. Una membrana mucosa delgada transparente que se extiende sobre la esclerótica, conjuntiva ocular que se le denomina, y reviste la superficie interna de los párpados, que es nuestra conjuntiva palpebral. ¿Qué estructura lo componen? Epitelio cilíndrico estratificado, contiene numerosas células caliciformes. La secreción de esas células caliciformes es un componente de las lágrimas que bañan el globo ocular, que es lo que estábamos mencionando. El párpado. Dentro del párpado nosotros, como estamos observando, o sea, así como en la piel, que es lo que estábamos mencionando, tiene una parte externa y una parte interna. La parte externa está conformada por epitelio, el mismo que el de la piel, tiene una parte muscular, y aquí vamos a observar de que tiene una parte cartilaginosa. ¿Qué tipo de cartílago tenemos a ese nivel? ¿O no tenemos cartílago ahí? ¿Cuáles son? ¿Hay elástico o no hay elástico? Perdón, ¿hay cartílago o no hay cartílago? ¿Hay elástico? No sé si es ¿Cómo es? ¿Hay cartílago o no hay cartílago? sí hay. Cartílago elástico. No hay. Dice, dentro de cada párpado hay un soporte flexible denominado el tarso, que está formado por tejido fibroso y elástico, denso, que le dan esa estructura. O sea, es tejido conjuntivo simplemente, que está mezclado por fibras elásticas y por, ¿cuál es que le da la dureza y firmeza? Fibras de colágeno. En todo caso podríamos compararlo con un cartílago fibroso, vamos a decir, pero no tiene cartílago, es tejido conjuntivo simplemente. Tenemos glándulas a ese nivel, es lo que denominaban, tenemos glándulas tarsales y glándulas lagrimales accesorias. Tenemos también en la punta del párpado esta estructura que viene a formar, ¿qué estructura forma ahí? Folículo piloso. La inflamación de las glándulas del folículo piloso, ¿cómo se denominan? Alguien mencionó anteriormente pensando que era parte del ojo o de las lesiones del ojo. Tengo una bolita. No sé, alguien mencionó, no supe quién. Algo así, algo así. No me acuerdo. El susu que le llamamos nosotros, ¿cómo se denomina científicamente? Orzuelo, ¿no es? ¿Es orzuelo? Orzuelo. Dijo científicamente, no sé cómo se dice científicamente. Orzuelo se denomina. Muy bien. ¿Cómo dijo? ¿Orzuelo? Orzuelo. Luego tenemos glándulas lagrimales que se encuentran por debajo de la conjuntiva y el ángulo lateral superior de la órbita producen lágrimas en su mayor porción. ¿Qué más? Los músculos extraoculares, la verdad es que no, en histología no tiene mucha relevancia la parte muscular porque tiene la misma estructura que el músculo esquelético que hemos mencionado. O sea, está formado por estriaciones, estas estriaciones representan a la sarcómera está formada independientemente por filamentos finos, filamentos gruesos,
o sea, filamentos de actina y filamentos de miosina. El sistema de contracción es el mismo que hay en un sistema genético. No tiene mucha relevancia, por eso, el sistema muscular. Pero sí en anatomía es muy importante aprenderlo porque depende de eso el movimiento ocular, de acuerdo a las inserciones que tiene cada uno de esos músculos. En su parte tenemos los rectos anteriores, ¿cómo es recto posterior? No, los oblicuos mayor, oblicuo menor, recto superior, recto inferior y los laterales, independientemente. Por eso, pero más que todo es para movimiento ocular. Bien. ¿Quién? ¿Cuál se come? La parte del oído es un poco más complicado en relación a lo que es del ojo. Como les decía, lo que nos interesa a nosotros es la histología, estructuras que forman cada una de estas partes. El oído, como les mencionaba, es muy difícil sacar muestras de oído, porque tiene estructuras rígidas, que son difíciles de hacer cortes. Entonces, el pabellón auricular sí lo tenemos, hay corte de eso, porque de ahí hemos visto el cartílago elástico. Pero después el epitelio tiene el mismo. La parte, o desde el punto de vista histológico, estructura del pabellón auricular. ¿Qué estructuras tiene? La parte más externa, hemos dicho, el epitelio es el mismo que el de la piel, es un plano estratificado queratinizado. Por dentro de él tenemos cartílago, que es cartílago elástico. Es flexible, ¿no es cierto? El cartílago elástico. ¿Qué característica tiene el cartílago elástico? ¿Cómo lo reconocemos nosotros el cartílago elástico? Si nos lo muestran para poderlo reconocer. ¿Ah? Con mucho colágeno. No. Tiene fibras elásticas y abundantes lagunas con condrocitos. O sea, todo está lleno y no presenta grupos isógenos. Aparte de eso, ¿qué es lo que tiene? Pericondrio también. O sea, tenemos el pericondrio, tenemos fibras elásticas y tenemos muchas lagunas con condrocitos. Y no están organizadas como está el cartílago hialino o el cartílago fibroso. Esa organización significa, y estamos hablando de los grupos isógenos. No tiene. El cartílago elástico no tiene. Nos vamos un poco más adentro. ¿Qué es lo que vamos a observar nosotros? Nuestro conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo tiene la misma característica que el pabellón auricular. O sea, tiene lo mismo, no vamos a entrar en mucho detalle. Ahora lo que nos interesa es lo que está un poco más adentro, que es nuestra membrana timpánica. Esta membrana timpánica es un medio de comunicación entre lo que está por fuera del oído y lo que está por dentro. Aparte de ser una compartimentalización, o sea, gracias a esa membrana timpánica es que no puede ingresar cualquier sustancia o dentro del oído. ¿Cuál es su estructura? Esa membrana timpánica tiene piel del conducto auditivo interno, dice un centro de tejido conjuntivo con fibras de colágeno, mucosa del oído medio, y se va a dividir en dos partes, una porción tensa, que es la parte tensa, y una porción flácida, que justamente es la parte flácida. Entonces, tiene tres capas. Se forma o se divide en eso justamente por la estructura que se está desarrollando. Embriológicamente se forma de las tres capas germinativas. Se forma del ectodermo, se forma del mesodermo y se forma del endodermo. Por eso es que tiene esa característica especial la membrana timpánica. La comunicación hacia afuera, que es el mismo epitelio que del conducto auditivo externo. La parte media, que viene a representar justamente al mesodermo, que está formando ese, que es tejido conjuntivo con fibras de colágeno. Y por dentro, que es la mucosa
representando al oído medio, que esta mucosa es la misma que encontramos en la faringe. ¿Por qué? Porque tenemos de comunicación, gracias a eso, el conducto o nuestra trompa de falopio, ¿no ves? Ah, la trompa de Eustaquio, ¿no ves? Yo me estaba equivocando. Que comunica la faringe con el oído medio. En histología es mucho más fácil en representación a las estructuras del oído medio, porque ahí vamos a encontrar el sistema de la mucosa que está recubriendo, el sistema de huesecillos y sus ligamentos de inserción o de fijación de estos huesecillos. No hay más. En anatomía, los anatomistas, que encantarle complicarse esa partecita. Creo que es la más complicada de todo el cuerpo. El techo superior, el techo inferior que comunica con la ventana oval, el otro que no comunica, el ligamento que va de ahí a ahí. O sea, son tan cortos las estructuras que sin embargo tienen tantas cosas a ese nivel. En cambio, en histología es muy fácil. En comunicación, así como en fondo de ojo que estábamos observando, es muy importante ver justamente esa estructura en un fondo de oído. O sea, si nosotros observamos la membrana timpánica a nivel del oído, nos puede dar una orientación de que si hay daño también en la parte interna del oído. Porque nosotros podemos ver en esa membrana timpánica una parte del martillo. O sea, tenemos que, o se puede observar la parte tensa, como se mencionaba, y la parte flácida. Si esa parte flácida está tensa o abombada, significa de que hay inflamación dentro del oído medio. Normalmente, y nosotros vamos a observar de que toda faringoamigdalitis, sean virales o bacterianas, siempre están acompañadas de otitis o de infección del oído, por la comunicación que hay justamente por la trompa de Eustaquio. Entonces, ustedes, como futuros médicos, siempre que vean a un niño o su paciente tiene faringoamigdalitis, o sea, tiene inflamación, siempre denle también tratamiento para el oído, porque va a volver por dolor de oído también. Bueno, hablando de los músculos que tenemos en el oído, músculo tensor del tímpano, músculo en el oído medio, perdón, músculo estapedio, y nuestra trompa auditiva, que ya es lo que ya estábamos mencionando, esta es nuestra trompa de Eustaquio, que es un conducto estrecho y aplanado, que está cubierto de epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado, que permite la entrada del aire al oído medio para igualar la presión atmosférica. Por eso es que muchas veces cuando nosotros o hay cambios de presión, estamos en el avión o estamos yendo a otro lado, inmediatamente hay una despresuración o se abre la cabina, entra el aire o la atmósfera que tenemos afuera y nuestros oídos se sienten como que si se destapan o que se tapan, independientemente. Es justamente para igualar la presión que tenemos a nivel externo. El oído interno tiene una característica especial que nosotros hemos observado. El oído interno está formado por dos estructuras, el conducto semicircular y el caracol. Como habíamos mencionado, el ojo tiene una formación especial, va de adentro hacia afuera. En cambio, el oído no. El oído va de afuera hacia adentro, en formación por el sáculo y el utrículo. Esas dos estructuras es lo que van a formar los conductos semicirculares y el caracol. Si esas estructuras de afuera hacia adentro no se desarrollan, entonces el resto del oído no se desarrolla, porque tiene que estimular eso al mesodermo que viene y formándose de los arcos faringeos que hemos mencionado, o se ha mencionado en cabeza y cuello, entonces que va a ir de abajo hacia arriba, o sea, se está formando de acá hacia arriba, y si ese sáculo y utrículo que están entrándose no tiene contacto o no tiene estímulo, entonces no se logra desarrollar las estructuras, o sea, no va a haber los huesecillos del oído. Por eso es muy importante. Ahora, esta caja del tímpano
en su parte posterior se va a comunicar a través de dos conductos que vamos a ver, la ventana oval y la ventana redonda, para comunicación justamente de los conductos semicirculares y el caracol. Los conductos semicirculares, lo que nos interesa, como habíamos mencionado a nosotros, es la parte histológica, cómo está formado esa estructura y qué es lo que se encuentra dentro de esa estructura. ¿Para qué nos sirve esos conductos semicirculares? ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirven los conductos semicirculares? ¿Ah? ¿Quién no se ha movido rápidamente? ¿O mirando las cartas no se marean? No. Equilibrio, principalmente equilibrio. Dentro tenemos un laberinto membranoso y un laberinto óseo. Se menciona el laberinto membranoso formado por una serie de sacos y conductos comunicantes que tienen endolinfa. Este laberinto vestibular contiene 3 conductos semicirculares, el utrículo y el sacro. Dentro de esto conectas al conducto utrículo-saccular y el laberinto coclear contiene el conducto coclear. Las células sensoriales, dice, de este laberinto, que son justamente lo que estábamos mencionando, son células ciliadas. ¿Qué es lo que vamos a tener a ese nivel? Cilio y estereocilio. Que esos son las estructuras que al moverse, o las personas cuando hay daño o infección de oído, o sea, cuando el paciente está con infección de oído muy severa e afecta al oído interno, el paciente se siente mareado, o camina, o sube y baja, o se agacha, dice, y se levanta rápidamente y se marea. ¿El laberinto coclear tiene relación con el vestíbulo coclear? Claro. ¿En qué sentido? Se comunican ambas estructuras. ¿A qué le llaman vestíbulo, por ejemplo? Usted normalmente, ¿a qué le llama vestíbulo? Un vestíbulo es como un apartado donde se pueden guardar cosas. No precisamente, es una entrada, una comunicación entre un lugar y otro. ¿No es cierto? Entonces, de la misma manera, a nivel de cualquier estructura que puede tener un vestíbulo, entonces es la entrada hacia la cóclea o hacia el conducto coclear. Por eso es que se le llama vestíbulo coclear. Ahora, hay una comunicación entre el sáculo y el utrículo que se van a comunicar a través de ese vestíbulo. Porque nosotros vamos a observar de que tenemos 3 linfas, o sea, 3 conductos ahí distintos, donde vamos a encontrar la perilinfa, la endolinfa, y el otro es, ahorita me voy a acordar, que es justamente en el caracol, ahorita me voy a acordar. Entonces, en el conducto semicircular tenemos la perilinfa y la endolinfa, para que ambas estructuras sirvan justamente para este equilibrio. ¿De qué manera? Las células ciliadas, vamos a tener nosotros arenillas o acérbulos a ese nivel. Imagínense una bola de nieve que se ve y se dibuja, que se compra en cualquier lado. Al agitarla, ¿no es cierto?, se ve como sustancias blanquecinas, o sea, asemeja a la nieve y se distribuye por todo, ¿no es cierto? Lo mismo sucede, o sea, si nosotros estamos de manera tranquila, quieta, erguida, sin hacer movimientos bruscos, esa arenilla está igual asentada de la misma manera. Pero si nosotros hacemos movimientos bruscos, esa arenilla mueve esa célula ciliada y estas hacen un estímulo diciéndoles a ustedes, oye, quédate quieto, nos están haciendo daño. ¿De qué manera? El mareo. Entonces, al marearte tú te quedas quieto, ¿para qué? Para recuperar esa conciencia. Es un acto reflejo eso, diciéndote tu cerebro de que está sucediendo o puede sufrir daño a ese nivel si sigues haciendo eso. Por eso es que es muy importante la comunicación entre estas estructuras. Y tenemos los dos tipos de células.
célula ciliada, como estamos viendo, y las células con estereocitos. Las células sensoriales, dice, de laberinto membranoso, ciliadas, cónicos, receptores sensoriales, bueno, esto es lo mismo, mácula. Ahora, nosotros tenemos en el caracol 3 espacios: la rampa vestibular, la rampa timpánica y la rampa intermedia. Entre la rampa intermedia se encuentra el órgano sensorial del oído, que es el órgano de Corti, y la membrana tectoria, que son células epiteliales especializadas que tenemos, o sea, son células ganglionares. La misma, o tienen casi la misma característica estas células ganglionares que encontramos en la retina. Todas, al confluirse, van a dirigirse hacia la región posterior del oído para formar el nervio. Uno es el nervio vestíbulo coclear y otro es, ¿qué otro nervio tenemos ahí? O el óptico es el óptico es el mismo que el vestíbulo coclear. ¿El nervio auditivo es lo mismo que el vestíbulo coclear? Ustedes anatomía, que son 100 puntos. Pares craneales. ¿Cuáles son los pares craneales? A ver. ¿Ah? 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 ¿Cuáles son los pares craneales? Durán, ¿cuáles son los pares craneales? No, o sea, al preguntar cuáles son los pares craneales, no sabía que eran 12. ¿Cuántos son? Ya son 12. ¿Cuáles son? ¿Dijo vestíbulo coclear? Ya no importa el orden, digamos, ya lo estamos haciendo desordenado, no importa. ¿Qué más? ¿Cuál es el nervio de los estudiantes de medicina? El vago. ¿Qué otro nombre tiene ese aparte de vago? Neumogástrico o gastroenterohepatocólico. Neumogastroenterohepatocólico. Ese es su nombre completo. Claro, pues, el auxiliar de anatomía. ¿Cómo fue imposible? A ver, ¿cuáles? Ah, ¿verdad? Pues los pares craneales, ¿cuáles son? Imposible que no sepan nuestro auxiliar de anatomía, ¿eh? Magíster ahí. Bien. Entonces tenemos el órgano de Corti, que tiene una capa epitelial compleja, células ciliadas internas, células ciliadas externas, y nuestra membrana tectoria, que cubre el órgano de Corti, justamente formada por haces de colágeno tipo 2, tipo 5 y tipo 9, en disposición de radial, incluidos en una sustancia fundamental densa y amorfa. Como les decía, lo que nos interesa a nosotros es la parte histológica, no tanto la parte anatómica. ¿Qué estructuras lo conforman a cada una de las estructuras que hemos mencionado con respecto al oído? Si tiene epitelio, si tiene tejido conjuntivo, qué tipo de tejido conjuntivo es el que presenta. Bien. Entonces, martes y miércoles, examen, tercer bloque. Doctor, las notas del teórico del primer bloque y del práctico del segundo bloque lo va a seguir. En práctica se las voy a dar y en teoría la próxima semana. Ahí lo vamos a ver. Martes en práctica, examen teórico práctico, o sea, escrito y de lámina, representando al tercer bloque. ¿La próxima semana? Doctor, No, Es que doctor, nosotros tenemos examen de medicina social. qué pena. Es que tenemos lunes y miércoles. Igual tienen examen de tercer bloque. Jóvenes, ya les dije, este semestre es corto, son 3 meses. Todos los docentes van a tomarles exámenes toda la semana, porque tienen que correr.
tienen que ajustar Agosto, septiembre, todo lo octubre, que han avanzado y lo que van a avanzar diciembre. en 3 meses. Vamos a moverlo para la siguiente semana porque No, no hubo no. clase 2 días. No, Por favor. no, martes y miércoles. Han tenido 6 semanas de vacaciones para estudiar y las láminas ya las vimos el anterior semestre, no es que recién las vamos a ver. No, y no son más que 3 láminas, es músculo, nervio y ojo, nada más. Martes y miércoles examen, sin falta, no podemos atrasarnos más. Ya les di tiempo esta semana también para que puedan estudiar. Son 3 meses. Son 4. Agosto, septiembre, octubre. Agosto, septiembre, octubre, noviembre. Noviembre, a principios de diciembre ya. Ahora, si quieren terminamos. repasar láminas, pueden venir en los días que yo estoy de práctica, yo les presto las láminas y ustedes practican. Todos los Mira. días tengo, pero en distintos Lunes, horarios. examen. Martes, Busquen pues a examen. la Miércoles, ayudante de histología, pues. Ahí ya tenemos también así como... No ahí- cuenta, para los auxiliares me dijeron que los paralelos que están repitiendo no cuentan. no importa. Da raro. No, o sea, me refiero de que esos estudiantes tienen un horario establecido para explicarles cosas. O sea, busquen ustedes a los auxiliares y díganle qué días pueden venir y si ese día se les presta las láminas al auxiliar, así ustedes pueden ver las láminas. Yo estoy autorizando. Sí, Pero es que nosotros damos examen el martes, o sea, tenemos que hacer un día. Yo tengo una clase a las 10:30. Suspenda. no podemos atrasarnos más. Me sigue diciendo y vamos a aumentar un bloque más. No hemos avanzado el 4.º bloque y vamos a dar examen. Solo ubicación. Sí, tenemos 4 horas de clase, de 7 a 11 podemos tomar ¿Qué examen láminas? en todo ese ¿Qué tiempo. láminas? Todas las que vemos de músculo. ¿Cómo llegando o no llegando? Tienen que llegar pues, para dar examen. Si no llegan, no da examen. Ay, qué inteligente, ¿no? Lo que podemos hacer es dar primero el teórico tempranito, 7:30, y de ahí dar tiempo para que practiquen hasta el momento de hora del examen, porque el examen son 10-15 minutos y las láminas para que ustedes practiquen ese rato y luego tomamos el examen.